¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan nuevamente otra semana. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, cuidándose como siempre en sus casitas. Esta semana vamos a hablar acerca de un tema muy importante y es cómo cuidar nuestras suculentas cuando empiezan las temporadas de invierno o de la lluvia. ¿Y por qué es importante hacerlo? Bueno, vamos a ver tres aspectos, dos formas en las que yo he protegido mis suculentas de la lluvia, más o menos cuánto te valdría o dónde podrías conseguir las cosas si te encuentras, por ejemplo, en mi ciudad, en Medellín. También vamos a ver en próximos videos cómo regar nuestras suculentas para evitar de pronto que se pudran. Entonces, sin ser más, no se olviden seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram. Allá podemos contestarles preguntas o dudas de una forma más directa. Y también suscribirse a este canal si quieren recibir notificaciones de nuestros videos todas las semanas. Entonces, sin ser más, vamos a empezar. Bueno, empecemos respondiendo por qué es importante proteger nuestras suculentas del invierno o la lluvia. Aunque ellas normalmente en su estado natural estarían bajo la lluvia, dependiendo de las zonas donde ellas normalmente se encuentran, no reciben tantas horas de lluvia como normalmente recibiría, por ejemplo, en mi ciudad. Aunque en Medellín no es que hayan lluvias muy constantes como las habían antes donde yo vivía, en el pueblito de Yarumal, sí puede que se encuentren expuestas a más lluvias de lo que ellas normalmente se expondrían. Y en su estado natural ellas estarían sembradas en la tierra, tendrían un buen drenaje y sería menos probable que se pudrieran, pero como normalmente nosotros los tenemos en macetas, estas macetas retienen más humedad y por eso es más probable que nuestras suculentas se pudran. No está mal que nuestras suculentas reciban lluvia de vez en cuando, es decir, por ejemplo, 2 veces a la semana, una vez a la semana, que reciban una lluvia abundante, ese cumpliría su papel de riego que haríamos normalmente. Pero si reciben lluvia durante varios días seguidos, lo más probable que suceda es que las pique ese honguito negrito que es cuando come todo el tallo y ya definitivamente no hay forma de salvar la suculenta. Por eso debemos proteger nuestras suculentas de la lluvia. ¿Cómo vamos a proteger nuestras suculentas de la lluvia? Bueno, podemos tenerlas en un ambiente donde podamos controlar cada cuánto se riegan. Eso lo logramos de dos formas. La primera forma en la que yo lo he hecho y lo hice durante mucho tiempo fue utilizando el plástico de invernadero, esos plásticos que utilizan en los cultivos, que aproximadamente tiene una durabilidad de 6 meses antes de que se empiece a deteriorar. Y este me gustaba mucho porque permitía que se filtrara la luz solar suficiente para que no se etiolaran. Y aparte pues las protegía de la lluvia y las mantenía en un ambiente calientico que a ellas les gusta mucho para mantener su color. Bueno, en la gran mayoría de las suculentas. También me gustaba porque las protegía de pronto de las heladas o temperaturas muy bajas que también afectan a nuestras suculentas. Cuando me encontraba en el pueblito de Yarumal, pues allá sí hace un ambiente mucho más frío del que estoy aquí en Medellín. Las ventajas de utilizar ese plástico invernadero es que sale muy económico, pues por aproximadamente 6 metros de plástico invernadero no se iban más de 20.000 pesos colombianos y eso me alcanzaba para cubrir la mayor parte de las suculentas que debía proteger de la lluvia, ya que en realidad yo no cubro todas mis suculentas normalmente de la lluvia. Te explico. Hay algunas suculentas que reciben muchísimo mejor el agua lluvia que otras. Como te he contado en otras ocasiones, en mi jardín tengo diferentes ciclos de riego dependiendo de algunas plantas. Sé que hay algunas que les va mejor a la intemperie, que pueden recibir perfectamente 3-4 días de lluvia y como tienen un buen sustrato no se van a dañar. Pero hay otras que no pueden recibir más de un día porque si reciben más de un día dicen ¡ay, me morí! Y se murió. Entonces hay algunas que las tengo a la intemperie o no las protejo tanto del sol y la lluvia como a otras. Entonces la opción del plástico invernadero sería una opción de las que yo te doy para proteger las suculentas de la lluvia. Y la segunda opción son tejas plásticas, pueden ser plásticas normales o de policarbonato. Las que yo tengo en este momento instaladas, que hace poco hicieron el favor de instalarme mi papá y mi esposo,
son de plástico, son mucho más económicas que las de policarbonato y tienen una buena duración, aproximadamente de 5 a 7 años de duración. Las de policarbonato duran muchísimo más, pero estas me parecieron una opción más económica para tener en mi jardín. La instalación que yo tengo aquí en este momento me salió aproximadamente en 120.000 pesos colombianos, contando la estructura de madera. Estos palos de madera los puedes encontrar en cualquier aserrío, donde puedes encontrar madera que necesites para la construcción, para ramadas de techo o estructuras de techo. Y estas tejas de plástico también las puedes encontrar en las zonas de ferreterías de construcción, home center, bueno, las puedes encontrar en muchas partes. Estas en especial son marca Cristal y me valieron aproximadamente cada teja 14.000 pesos colombianos, entonces salieron muy económicas. Varía un poco el precio dependiendo de la opacidad que tú le des. Las mías son casi translúcidas y eso me gusta mucho porque permite que les entre la luz solar suficiente para que mantengan su color. Entonces toda esa estructura me salió aproximadamente en 120.000 pesos colombianos, lo cual es económico si lo comparas con otro tipo de estructuras que pueden salirte un poco más costosas. Las que tengo en la intemperie, que es una sección pequeñita de mi jardín, pues no les tengo una estructura que las proteja, entonces lo que hago es dejo que si llueven varias veces a la semana se rieguen aproximadamente 1 o 2 veces de forma natural con esta lluvia, y ya si llueve más veces o una forma más constante las tapo por encimita con un plástico invernadero y listo, eso es todo. Mientras que llueve las tapo y cuando termina de llover simplemente las destapo, dejo que se sequen totalmente hasta el próximo riego. Hay dos cosas importantes que tengas en cuenta, que debes tener en cuenta en el momento de que vas a regar tus suculentas. La primera, que tengas un buen sustrato. Eso es vital para que evites de que haya una acumulación de agua innecesaria y estas se pudran. Y la segunda es que si tus suculentas están expuestas a mucha agua lluvia, trata de ubicarlas en un lugar donde les dé solecito o donde tengan más temperatura para que estas se sequen con rapidez y evites que se pudran. Las que tengo en la intemperie, eso es lo que hago, les cuido que no se rieguen más de lo necesario con el agua lluvia, y cuando se han regado mucho trato de que les den buenas horas de sol para que ellas se sequen y se evite que prolifere este hongo que las puede matar. Bueno, esas eran las dos formas que les quería compartir y las razones por las que tú debes cuidar tus suculentas de la lluvia. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Cuéntame qué otras formas utilizas tú para proteger tus suculentas en los comentarios de allá abajito. Les agradecemos muchísimo nuevamente por estar aquí con nosotros, por el apoyo que nos han brindado. Y sin ser más, no se olviden que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao!